capítulo 2 de Filipenses, versículos del 5 en adelante. Vamos a ver un ejemplo o el máximo ejemplo de humildad que la humanidad haya tenido. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Por qué hablar de este tema? Porque el Señor mismo demanda de su pueblo humildad. Porque el mismo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos dio ese ejemplo. Y la palabra de Dios en el texto de Filipenses capítulo 2 versículo 5 habla de esa humildad que hubo en Cristo Jesús y exhorta a la iglesia a tener ese mismo sentido. Y dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que la carta nos está exhortando a que el sentir del que va a hablar debe de estar en cada uno de los creyentes. Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el contraste de la humildad, que es la soberbia, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Hemos visto cuáles son las consecuencias, cuáles son los problemas. Pero vamos a enfocarnos de por qué nosotros debemos ser humildes. En primer lugar, porque el Señor mismo nos dio su ejemplo. Jesús no tenía necesidad de nosotros. Los necesitados de Dios somos nosotros. ¿Qué necesidad tenía Dios de cada uno de nosotros si somos su creación? Ninguna. ¿Qué necesidad tenía Jesús, siendo el Hijo de Dios, y despojarse de ese privilegio para venir a morir por nosotros los pecadores? No había ninguna. Pero dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pudo haber dicho: bueno, si yo soy Dios, ¿verdad? ¿Cómo me voy a humillar en medio de ese mundo pecaminoso, lleno de maldad, lleno de odio, lleno de religiosidad, de hipocresía? En ese mundo, el Señor Jesús sabía que a ese mundo venía. Pero Él no tenía necesidad. Él, si hubiese dicho: no, ¿cómo yo voy a dejar mi trono, voy a dejar mi gloria, voy a dejar todo lo que me pertenece por derecho, por ir a vivir con un montón de gente hipócrita, un montón de gente pecadora que ni quiere saber nada de mí? Bueno, a la primera de cambio, cuando el Señor Jesús viene y hubiese sido rechazado, hasta que hubiese seguido, ¿no? Uno de nosotros quizás no hubiese tenido esa capacidad de tener ese aguante, pero no fue aguante sino humildad. Él era Dios, ¿cuánto lo sabemos? La Escritura misma lo está diciendo. Pero eso no le tomó a Él como algo a que aferrarse. Lo dice el mismo versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. O sea, vino a hacerse como uno de nosotros. Pero más en la naturaleza de hombre, hizo cosas, hermanos, que ninguno de nosotros, a nosotros el Señor Jesús nos dejaba con la boca abierta. Y nos lo sigue haciendo. Por favor, busque, antes de terminar, seguir, el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Vea las cosas que el Señor Jesús, Él fue humillado. Ayer Dios nos hablaba por medio de la palabra que muchos le decían que tenía demonio, muchos le decían que Él era por el poder de Belcebú. Le ofendían, hermano. ¿Cuántos creemos que justo era que el Señor en ese momento se manifestara como Dios y destruyera a esa gente? ¿O no? Si cuando le decían demonios tienen, ¿no creen que era justo? ¿No creen ustedes que era justo que el Señor en ese momento se manifestara como lo que era y lo destruyera? Pero Él se había despojado en ese momento de eso que le pertenecía por atributo.
San Juan capítulo 13, ¿lo tenemos? Vamos a ver, como lo vuelvo a repetir, hay muchos ejemplos durante edades, durante la historia, de muchos casos, ¿verdad? Loables de humildad, de gente mansa, pero el máximo es el Señor Jesucristo. En todos los aspectos, el referente máximo de todo ejemplo es el Señor Jesús. Perfecto en todos los sentidos. Pero en el caso de la humildad, hay un suceso antes de la cena en el cual nuestro Señor Jesucristo muestra cuán humilde se refleja en ese texto. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. ¿Lo tenemos? Vamos a leer unos versículos. Dice el versículo 5. Luego puso, versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Quién de nosotros haría eso? Porque ni lo hacemos con la familia, ¿va? Honestamente. Más en este tiempo de pandemia, ¿va? El Señor Jesús, que nos está dando un ejemplo, hermano. Dice que antes de la Pascua, leamos el escenario, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el amor de Dios incondicional. A Él no le interesaba si lo iba a humillar, pero por lo que Él amaba, Él era capaz de soportar esa humillación. Él era capaz que le dijesen cualquier cosa, pero su amor hacia quienes Él había elegido se lo manifestaba, no importaba si con ellos sufriera. Versículo 2. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él sabía su plan. El Señor Jesús tenía estipulado un plan que cumplir. Él dice que no había venido a hacer nada que no le hubiese sido encomendado por el Padre. Las obras que yo hago es porque el Padre me ha encomendado, decía. Esas son las palabras que el Señor Jesús nos enseña. Este es el ejemplo en el que nosotros deberíamos de reflexionar cómo somos nosotros en comparación al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tuviésemos un referente al que deberíamos de compararnos, es el referente del Señor Jesucristo. A veces nos equivocamos y decimos, ¿verdad? Porque vemos a una gente, a veces por la vestimenta, ¿verdad? Que llegamos a pensar, mire, bien humilde se viste, ¿verdad? Con manga larga. Eso no es humildad. El Señor Jesús no andaba ni tan siquiera una vestimenta elegante. Pero no está hablando de eso, está hablando de su carácter, de su forma de tratar a los demás, de pasar por alto la ofensa. De eso estaba mostrando el Señor. El Señor no solamente pasó esas humillaciones, sino que en el capítulo 13 nos está dando una lección tan grande, hermano, que el apóstol Pedro, ya lo vamos a ver, llega a decir: ¿qué está haciendo el Señor Jesús? ¿Qué está haciendo? Y nosotros no somos ni tan siquiera, hermano, muchas veces no meditamos en este tipo de reflexiones para dejar a un lado las ofensas que otros nos hacen, que no son comparables a las ofensas que el Señor Jesucristo recibió.
Porque hay en nosotros el contraste de la humildad que decíamos, el orgullo, la soberbia. Eso renace en nosotros. Si nos dicen algo, nosotros contestamos 2 palabras más. Si hay alguien, hermano, que nos dice por molestar, por humillarnos, y nosotros no queremos dejar nuestro orgullo y decimos, yo así soy, no puedo. ¿Cómo que no vamos a poder si el máximo ejemplo, el que debemos de seguir, sí pudo? Allá vimos en Filipenses, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo con su derecho de pertenencia a ser hijo de Dios, a tener derecho a solo ser el rey, el que administraba? Se despojó, decía, ¿verdad? ¿De qué? De todo su derecho. Y tomó forma de siervo. Y cuando estuvo como siervo, se humilló. Aquí lo estamos viendo. Ahora, ¿dónde quedan los evangelistas de hoy? Los grandes apóstoles de este tiempo, los grandes reverendos, los grandes pastores, hermanos, que no van a predicar a cierto lugar si no nos llevan a un hotel de 5 estrellas, si no los traen en un mejor avión, aquellos que les gusta que les digan apóstoles, ¿a dónde quedan con el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo? El cual decía que si alguno de vosotros quiere ser grande, ¿qué tenía que hacer? Ponerse a servir. Y se recuerdan que en ese texto nos quedamos en Filipenses. Tomó forma de siervo. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Sirviendo. Y sirviendo solo con la boca, con hechos. ¿Dónde quedan aquellos, hermanos? Uy, ¿cómo yo voy a predicar donde hay 3? No, a mí lléveme donde hay multitud. Aprovecheme. ¿Qué tal si el Señor hubiese hecho eso, hermano? Es para que veamos el contraste de la verdad bíblica con lo que sucede hoy, porque existe, hermano, existe mucha gente. No estoy en contra, hermanos, de que se predique en grandes multitudes y a través de los medios, pero la Biblia me establece que el patrón del siervo bíblico, del que se llamaba apóstol, era sufrimiento, hermano. Si el mandato del Señor Jesús fue, vayan. Y donde os reciban, ahí posen. Y si los rechazan, no pasa nada. Al menos decían, no los han rechazado a ustedes, sino que a mí. Y si les dan de comer, coman. Pero ¿qué tal nosotros, verdad? Vamos a invitar a tal pastor a que haga una jornada evangelística. Y muchos de ellos, estoy hablando de algo que parece locura, porque no contrasta con lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Cuánto me va a dar de ofrenda de amor? ¿O cuántos van a llegar? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Qué lugar, verdad? ¿Qué tipo de vehículo me van a dar para ir? Amados, no contrasta con el ejemplo del Señor Jesucristo. El máximo referente de nosotros no debe de ser un hombre, porque dice que él, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, cuando dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, ¿tiene alguna necesidad el Señor Jesús? Según ese versículo, ¿tiene alguna necesidad? ¿Tenía necesidad de lavar los pies de los apóstoles? Si dice que del Padre había recibido, pero ¿qué va a hacer en el versículo 4? Se levantó de la cama, de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un nebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba. Aquella toalla que él tomó, se la puso aquí, no era para él. La costumbre oriental en tiempos antiguos, como
en la época de Abraham, cuando alguien llegaba de muy lejos, se acostumbraba que el buen hospedador tomaba agua y lavaba los pies para relajar a aquellos que habían venido desde hace mucho, habían hecho un recorrido largo y de esa forma relajaban los pies. Era una forma de dar hospitalidad. Se recuerdan que Abraham lo hace con aquellos ángeles que le visitan, porque era una costumbre, pero más que una costumbre, daba a entender que aquella persona era bienvenida. Pero lo hacían ¿quiénes? Los que recibían al huésped. Y esa costumbre se mantuvo en los tiempos de Jesús. Quien lo está haciendo es el que ha venido, ¿o no? ¿No ven un contraste? El Señor Jesús nos estaba dando un ejemplo. Dice el versículo 5: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro entiende, no es posible, porque Pedro ya había concedido que Jesús era el Cristo para él. Pero la idea de Pedro es: ¿cómo es posible que el Señor esté lavándonos los pies a nosotros? En su concepción humana, en su naturaleza, no entiende ni comprende, y se puede hasta, quizás en un momento dado podríamos decir que tendríamos que darle la razón al apóstol Pedro. No permitirlo, naturalmente no, porque él es el maestro, él era el Señor, él era el líder y ellos eran los que estaban obligados a hacerlo. Pero lo que Jesús va a decirle es lo que sucede en la vida del creyente muchas veces. Hay cosas que nosotros no entendemos el por qué el Señor las hace, ni tendríamos por qué cuestionarlo, solamente aceptarlos. Un día nos serán explicadas, pero nosotros no somos quienes para cuestionar lo que Dios hace. Pedro le dice en el versículo 7, respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, ¿cómo? ¿Puede leer en voz alta esa palabra? ¿El qué? Lo que yo. Vale, ahora esa palabra debe de ser para cada uno de nosotros. Yo no sé qué a usted le esté pasando, pero ahí Dios nos está dando una respuesta. Ahí Dios nos está diciendo algo en esta mañana. Ahí Dios nos está explicando lo que yo hago. Usted dice: yo no sé por qué me está pasando esto, y le pregunto a usted: Señor, ¿por qué? Entonces el Señor me está respondiendo: lo que yo hago, lo que te está pasando en tu vida, lo que tú no entiendes hoy, yo lo estoy haciendo. Entonces le dice: lo que tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. Vale. Así que no conozco, ni usted conoce mis situaciones completamente, ni yo conozco completamente todas sus circunstancias. Y quizás nosotros nos preguntamos: yo no entiendo si yo voy a la iglesia, si hago aquello, pero no sé por qué me está pasando esto. Hay cosas que solo Dios sabe por qué las permite que sucedan, aunque nosotros no lo entendamos. Aquí el caso de lo que sucedía era simple, ¿verdad? Que Pedro no comprendía cómo es posible que el Señor me esté lavando los pies a mí, o le vaya a lavar los pies a Jacobo, se los vaya a lavar a los demás discípulos, ¿verdad? Ahí estaban, y cómo es posible, ¿verdad? Que ahí esté Pedro diciendo: ¿cómo vas a lavarle los pies? No, hombre, si estos somos los grandes sucios, y yo también, Señor, no es posible. Lo que yo hago es, tú no lo comprendes. Y más de el hecho que está explicando el Señor Jesucristo, es una palabra para nuestra vida. Muchos en un momento dado llegamos a tener: ¿y por qué está pasando esto alrededor de mí? Esa es la respuesta, hermano. Y la respuesta es sencilla:
Dios es soberano. Y Jesús lo era también. Y podía hacer lo que quería. La pregunta es, ¿el Señor puede hacer conmigo lo que quiera? Aunque yo no lo entienda. ¿Tiene la obligación el Señor de explicarme? ¿Tiene el Señor por qué dar una explicación? No. A él no le costaba, hermano, llamar a uno de sus discípulos y decirle, ¿verdad? Tengo tiempo de andar caminando, ¿me pueden lavar los pies? Y yo creo que alguno de sus discípulos no hubiera en ningún momento se hubiese puesto, sí, claro, Señor, muchos lo hubieran hecho. El caso es que estaba al revés. Ese es el. Mire, aunque los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas no describen eso. Es el único de los evangelios. Y que no es un hecho que se pueda considerar para una práctica de hoy, porque algunas iglesias lo practican. Gloria a Dios por ello. No se puede establecer tampoco como doctrina, ¿verdad? Pero nos deja una enseñanza clara. La humildad debe de ser una de las características de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. La humildad, el estar dispuestos a servir, el estar dispuestos a ayudar a otros. Si estos lo ven bien, gloria a Dios, y si no, tampoco. Pero mi obligación como hijo de Dios es ser una persona dispuesta al servicio. Si con ello, hermano, voy a ser vituperado, voy a ser humillado, se van a burlar de mí, mira, pobrecito, da lástima, oh, no, hombre, si yo lo conocí en otro tiempo, ahora lástima me da, yo mejor, mira, pobrecito, ¿verdad? No nos debe a nosotros en sí eso molestar, ni hacernos sentir mal, no, hermano, porque usted está quizás en el orden establecido por Dios, y si es necesario que seamos humillados, pues no debemos de sentirnos mal en el mundo, porque el Señor mismo, Él de su voluntad nació humillado. ¿O no? ¿Qué dice el versículo 6? Pedro sigue realmente en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, miren, no se sabe si había lavado los pies de los otros, no se sabe si Pedro fue el primero. Lo que sí sucede es que cuando le dice Pedro, él dice: ¿cómo dice? ¿Cómo usted me va a lavar los pies? Las razones son muchas por las cuales él no quería. El Señor lo va a llevar al extremo y hacerle entender que Él ha de hacer por nosotros como Él quiere. Simón le dice: no, ¿verdad? Jesús ya le da la respuesta, le dice: tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, un día lo vas a entender. Bueno, Pedro sigue realmente en el versículo 8, pueden leerlo conmigo. ¿Qué dice en voz alta? El versículo 8, Pedro le dijo: no me lavarán los pies. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir ese jamás? Ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Estaba dispuesto Pedro a desatarse los pies y que el Señor se los lavara? Bueno, cuando Jesús ve que Pedro se va al extremo, también el Señor Jesús, ¿verdad? En el 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás. Va a haber momentos en el que el Señor, bueno, ¿aceptas mi voluntad? Si no, no tendrás parte conmigo. Cuando le lleva a ese extremo, Pedro cambia y le dice en el versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando entendió, no, dijo: entonces que me bañe. Miren, amados, el mayor ejemplo de humildad lo tenemos en el Señor Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué?
Solo en estos dos versículos, ¿qué le costaba al Señor Jesús? ¿No crees, Pedro? Pues no queda nada. Vos te lo perdés. Vaya, el que sigue, el Señor nada le costaba eso, ¿sí o no? Al Señor no le costaba nada ignorar a Pedro, no hacerle caso, decirle, bueno, como no querés, yo solo una vez hablo. Si hubiese sido uno de nosotros, hermano. Cuando andamos repartiendo, ¿verdad? ¿Quieren? No, gracias a Dios, ¿verdad? Entre menos somos, más nos toca, decimos. Pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús es tan humilde que nos ruega, hermano. ¿O no? ¿A cuántos de nosotros nos ha rogado? Un montón de veces. ¿Quiénes de nosotros venimos a la primera del Señor Jesús? Ninguno. ¿A cuántos de nosotros nos insistieron? Vamos, entréguese al Señor. Vamos a la iglesia, escuche un mensaje de la palabra de Dios. ¿A cuántos de nosotros? A la primera vinimos. ¿Se humilló el Señor para con nosotros? No solo para con Pedro. No solo fue para con el apóstol Pedro, ni para con los demás discípulos. Para cada uno de nosotros el Señor se humilló. Dejó su trono por usted, sí, por usted. Por usted que quizás ni ha venido a la iglesia y que está oyendo este mensaje, a donde sea que lo esté oyendo, el Señor se humilló porque le ama. Porque a Él no le importó su trono de gloria por amor a usted. Que decidió, hermano, que lo humillaran en la cruz del Calvario. ¿Quién era Él para que le estuviera dando explicaciones a uno de sus apóstoles? A Él no le costaba decirle, bueno, no querés, está bien, que siga Jacobo, que siga Leví. ¿Sí o no? Y que sigan los demás. Pero no, Él le dice, Pedrito, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces le dice, pues no. Porque Pedro no concibe lo que está haciendo el Señor. Como muchos de nosotros, hermano. Y ya le dice, cálmate Pedro también, ¿verdad? No abusé, le dice en el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado, mire qué precioso. Mire, hermano, qué palabra más hermosa, qué promesa. No es una promesa, no lo veamos como promesa. Qué expresión de seguridad que en Pedro ya sucedió algo presente. ¿Qué le está diciendo el versículo 10 a Pedro? El que está lavado no necesita sino lavarse, porque Pedro quería, literalmente, ¿verdad? Entonces esa agua que me va a echar el Señor ha de ser bendita, dijo, que no solo me la eche en los pies, que me la unte de la cabeza, los pies, todo el cuerpo. Un momento, Pedro le dice, el que está lavado, ¿está dando Jesús testimonio de que Pedro está lavado o no? ¿Ah? Claro que sí. Solo necesitaba que, este es un significado, el versículo 10, que muestra que el Señor ya había hecho una obra en la vida de Pedro. Lo había ya lavado de sus pecados, lo que la Biblia lo está diciendo. A este mismo que el Señor Jesús le dice que ya está lavado, es el mismo que lo va a negar. Quizás 5 o 6 días después. Es el mismo. Pero el Señor Jesús, como conoce nuestro presente, el Señor Jesús conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él sabía que lo iba a negar, pero Él sabía que en el corazón de Pedro Él lo amaba. Cuando la palabra de Dios le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, es un simbolismo también. Usted y ella estamos lavados por la sangre del Cordero. En otra palabra, en este mismo Evangelio según San Juan, dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra. Pero cuando dice lavarse los pies, a lo que se refiere es, cada día necesitas volver a hacer reflexión. Cada día nosotros necesitamos orar y pedir perdón. ¿Ya estamos perdonados? Claro que sí, pero como le fallamos, necesitamos nuevamente
La obra ya se hizo en nosotros, en la cruz del Calvario. Tú ya te lavaste, solo voy a lavarte los pies, le dice en el versículo 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo, esa palabra. Está no solamente lavado, está limpio. Y vosotros, limpios estáis, aunque no todos. Pero note que la palabra no todos se refiere al grupo. Pero a Pedro sí le está diciendo, yo no te voy a lavar todo. ¿Cuántos creemos que el Señor Jesús lavó los pies de Judas? ¿Qué creemos? ¿Ah? ¿Creemos que el Señor Jesús lavó los pies de Judas? Sí, sí los lavó. Pero lavó los pies, pero aquí está dando a entender que Judas sí no estaba lavado. Por lo que la misma palabra lo explica en el versículo 10. Aunque no todos, dice al final. ¿Por qué no todos? Por lo que dice el versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis. ¿Por qué el Señor advierte y dice, no todos? Porque dentro de los que le lavó los pies había uno que no había sido lavado del todo. Su mente y su corazón no habían sido regenerados. Su mente y su corazón no habían sido limpiados. Su mente y su corazón no habían sido lavados. Este era, y sí le lavó los pies, pero su mente no dejó que el Señor Jesús lavara sus pensamientos y su corazón, la impureza que había en él. Por eso es que dice, no significa que de los 11 se perdieron algunos, no, solo uno. Pero debido a eso, él habla en plural, ahí dice, no todos. ¿Todos cuántos eran? 12 eran. Pero no, uno ya no es todos. Y por eso es que dice, aunque no todos. Por eso dice el versículo 12, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Ahí les está diciendo, ¿verdad? Lo que yo he hecho, ahora lo entienden. Yo soy el Señor y yo soy el maestro. Ustedes me lo dicen y está bien, porque si lo soy. Él está aceptando su señorío, Él está aceptando que Él tiene un lugar eminente, Él está aceptando que los que le llaman maestro, los que le llaman Señor al Señor Jesús, lo hacen bien. Pero vean lo que va a seguir explicando. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaos los pies los unos a los otros. Aquí no solo estaba hablando literalmente de lavar los pies, sino lo que el Señor estaba llamando era que debemos de estar dispuestos a servir al hermano. Aunque con esto el hermano me vea yo humillado y que alguien sea hermano, se exalte a sí mismo, miren el hermano lo que está haciendo, miren a quién está hablando, ¿verdad? No importa, yo debo de hacer lo que el Señor hizo. El Señor, siendo el maestro, lavó los pies de sus discípulos. Estaba dispuesto ¿qué? A servir. Estaba dispuesto a ponerse a las órdenes. Y nosotros debemos de seguir ese mismo ejemplo. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Porque yo puedo lavarle los pies a cada uno de ustedes y ustedes lavar los míos. Pero al salir de aquí, además un montón de hongos que tiene, no lo vuelvo a hacer. Lo hice en un acto de humildad. No. Ustedes creen que, hermana de Vico, hombre de crema de hermano. ¿O no, iglesia? Y ya no vuelve a hermano, ni almuerza por el gran mal olor de los pies del pastor. Amada iglesia, no estaba hablando de lavar los pies literalmente, estaba hablando de la disposición de servir, correcto.
de humillarse. Eso es lo que nos quiere enseñar. Este texto, te voy a ser honesto, no sé cuántas veces lo he predicado, pero es poco. Y en sí hay pocos que lo tratan, porque es muy complejo, es muy es sensible. Se habla de la necesidad de rendirnos. No es fácil. Pero lo que el Señor quería enseñar era eso, era de ser dispuesto a servir a otra persona. Cuando Él toma a un niño, dice, el que quiera ser grande, hágase como un niño, ¿verdad? Póngase a servir. Allí lo mismo nos está enseñando en el 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, dice el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su cabeza. Ya estaba hablando de la traición de Judas. Por eso él decía, no todos. Así que cuidado para que el Señor Jesús vaya a venir y nos diga, no todos. Véase y diga uno, ¿serio, Señor? Hemos aprendido algo esta mañana, hermano. ¿Se humilló el Señor? Claro que sí. El mayor ejemplo de humildad, ¿dónde lo encontramos? En el Señor Jesucristo. Terminemos en el texto donde iniciamos, Filipenses, por favor, que no terminamos. Capítulo 2. Ese solo era un ejemplo de los muchos, hermanos. Solo era un ejemplo. Que sí termina siendo relevante, tal vez, pero hay muchos ejemplos donde el Señor se humilló. Los ejemplos que nuestro hermano Alberto trató ayer, lo trataron de demonios. ¿Y qué hizo el Señor? En algunos casos solo se defendió. Yo digo, ustedes dicen que yo tengo demonios, pero yo no tengo demonios. Yo he sido enviado del Padre. Él se defendía. Pero mire, si él hubiera decidido, hermano, ¿cómo me dijiste? Demonio. Lo deja mudo, lo convierte en sapo, o lo destruye. Que a nosotros nos digan demonio. Y nos manifestamos como demonios cuando nos dice la hermana de la iglesia. ¿No es cierto, iglesia? Sale, hermana. ¿Cómo me dijo? Ya se manifiesta en este mismo momento. No, iglesia. La humildad es una característica de la nueva criatura. Y si cada uno de nosotros la tenemos, dejemos que se manifieste. Amén. Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2. ¿Qué decía esta carta? Oye lo que dice. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, ya lo vimos, ¿no? Tuvo un cuerpo de hombre. Y como hombre se humilló, sí. Ay, hermano, pero a nosotros nos gustan que no nos trate siervo. Así nos gusta que no. Varón. Esos términos nos gusta que nos digan. Sí, que nos digan siervo, hermano, es un término que solo ni deberían de decirnos, de verdad deberíamos de ser. Nos gusta que nos aluden. Y con ustedes el gran maestro, el gran evangelista, el reverendo. Y como que pelea de boxeo, ¿verdad? En esta esquina el grupo de alabanza, mírenlos cómo los tocan, que hacen hablar los instrumentos desde el do menor hasta el do mayor. Así nos gusta que nos traten. No tiene humildad. Y van a que grande hombros, sí, que hasta gimnasio van y caminan así, hermano, y cuando van a tocar la guitarra, y todo.
eso le gusta a la gente. Sí, cuando empezaba a ir a la iglesia, yo se lo he contado. Me gustaba ir a tocar porque no daban ofrenda de amor. Y una vez no pidieron. Un hermano era un saxofonista que había en el grupo, ya anciano. Yo no puedo estar aquí, hermano, porque después de cada vez que tocábamos peleábamos. El fin del toque era ir a la iglesia a tocar y que nos dieran palabras.